Los policlínicos no están estandarizados y los programas de atención a personas trans no están reconocidos por el Estado. ¿Qué significa eso? Que no tienen ni un solo peso de presupuesto. Estamos en un déficit tanto del Ministerio de Salud como de FONASA. No todos los hospitales tienen la prestación de operaciones de readecuación genital, por ejemplo, porque no tienen el equipo para poder hacerla. Yo diría que es hasta prohibitivo y hay muchas personas que se endeudan o que tienen que buscar distintas maneras para poder cubrir la operación. Muchas personas trans que por no lograr también esta transición aumentan sus tasas de posibilidad de suicidio. Soy de esas personas que sí piensan suicidarse. Es un problema social que hoy día, por ejemplo, en Chile no nos estamos abordando. Las hormonas se las consiguen de otros programas y hay directores que han acomodado presupuestos internos, pero presupuestos estatales no hay. Al año me gastaba entre 1.600.000 y 1.700.000 solo en hormonas. Y eso hace que tú estés más en el mercado negro con siliconas industriales, el mal uso de hormonas, el exceso de uso de hormonas. Hay una intención de las autoridades, pero es difícil llevarla a cabo dado las circunstancias que hemos tenido en los últimos 2 años sobre todo. Si son programas y no están reconocidos, no pueden funcionar en red. Al no existir, pasa que uno tiene que escribir otra cosa. Y me indicaron que tenía que mentir con mi dirección. Movemos la ilegalidad tratando de estar en la legalidad. La ley de identidad de género sigue con un montón de reparos por parte de las organizaciones trans. Existe muy poca voluntad política para poder movilizar esa ley a algo que responda a las reales necesidades que tiene la población trans en Chile. ¿Qué tienen que hacer y vivir las personas trans para iniciar sus procesos de transición? ¿Qué tan complicado es para esta comunidad acceder al sistema de salud público? Nos toca hacer una realidad que se invisibiliza, que la gente no entiende o no conoce o no ha tenido registro, por lo menos hace 20 años atrás, de experiencias públicas documentadas correctamente de la existencia de personas trans. ¿Qué es ser trans? Etimológicamente, trans es un prefijo que se utiliza para describir enlaces químicos. Significa del otro lado. El término fue adoptado por la cultura LGBTIQ+, para referirse a las personas que no se sienten identificadas con el género que se les asignó al nacer. Dentro de las identidades trans existen 2 categorías. Por una parte están las personas transbinarias, es decir, hombre o mujer trans. Y por la otra están las personas trans no binarias, que son las que no se identifican exclusivamente como hombre o como mujer. Cabe destacar que el no binarismo también es una identidad de género por sí misma, por lo cual no todas las personas no binarias se identifican como personas trans. Ahora, ¿cómo es ser una persona trans en Chile? Nos toca ser como la última prioridad en temas de salud. Si bien Chile fue el primer país en Latinoamérica en realizar una genitoplastía, popularmente conocida como cirugía de reasignación de sexo, actualmente no posee un programa de salud a nivel estatal o políticas públicas que contemplen acompañamiento psicológico, hormonal y quirúrgico para los procesos de transición de las personas trans. ¿Por qué Chile no siguió avanzando en esta materia? ¿Por qué la población trans continúa enfrentando problemas en nuestro sistema de salud? Actualmente existen solamente 2 leyes que intentan abordar la situación de las personas trans en el país. La Ley Antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio, y la Ley de Identidad de Género. El problema es que no poseen casi ninguna norma de salud. Hoy día la ley de identidad de género tiene múltiples defectos y yo creo que el principal de ellos es que cuenta con un programa de acompañamiento, pero que es un programa de acompañamiento que tiene 0 presupuesto, por lo tanto no es ejecutable. ¿Pero por qué no se incluyó salud dentro de la actual legislación? Retrocedamos en el tiempo. Andrés Rivera, fundador de la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad de Rancagua, fue el primer hombre trans en lograr el cambio de sexo legal sin la exigencia de someterse a una intervención genital. Nosotros somos la primera organización en el 2009 que presentamos el informe periódico universal a Naciones Unidas denunciando las discriminaciones de la población LGBTIQ+. Fuimos la primera que abrió el espacio en la OEA y abrió el espacio en Naciones Unidas y desde ahí hicimos la incidencia en Chile. Andrés cuenta que antes de que la ley de identidad de género entrara en vigencia, las personas trans que quisieran cambiar su sexo en el registro civil debían pasar por el servicio médico legal y someterse a una serie de vulneraciones a sus derechos sexuales y reproductivos. Había un protocolo que decía que nos tenían que revisar el ano a las personas trans. Me hicieron desnudarme, mostrar mis genitales, fue realmente espantoso, horrible.
Estaba ese protocolo y además había otra exigencia, que uno tenía que operarse y ser infértil. Y yo me operé. Lamentablemente me hice la esterectomía, algo de lo que me arrepiento. A mí me hubiese encantado estar embarazado. Siempre me he quedado con esa sensación de algo inconcluso en mi vida. Hoy esto no ocurre porque poseen respaldo legislativo. Sin embargo, especialistas afirman que además del cambio registral, la ley de identidad de género pudo haber incorporado ítems de salud dentro de sus cláusulas. Pero no pasó. Antes de votar la ley, estuve como invitado y pude exponer desde el punto de vista médico el tema. ¿Cuál fue el problema? Que si introducíamos que el Estado debía asumir la cobertura de esto, o se empezaba a luchar contra la ISAPRES para que fuera el sector privado el que lo cubriera, no había ley. Andrés también estuvo presente en los procesos de tramitación junto a la abogada Jimena Guché, quien estuvo a cargo de redactar la ley. Los policlínicos no están estandarizados y los programas de atención a personas trans no están reconocidos por el Estado. ¿Qué significa eso? Que no tienen ni un solo peso de presupuesto. Las hormonas se las consiguen de otros programas y hay directores que han acomodado presupuestos internos, pero presupuestos estatales no hay. La única razón es que nuestros legisladores y legisladoras quisieron una solución administrativa para nosotros y no quisieron una solución humana. Lo que ellos buscaron fue, dejémoslos tranquilos con el cambio legal, pero no nos metamos en nada más. No todas las regiones o no todas las zonas de Chile tienen un policlínico de identidad de género. En general pasa, y sobre todo ahora que no existe una coordinación central, que queda mucho el arbitrio de lo que tenga en tu zona. Puede tener una prestación como puede tener 5 prestaciones mucho mejores. Esto se condice con lo que declara Andrés sobre los policlínicos de identidad de género, que hasta ahora funcionan gracias a la voluntad de algunos hospitales y personal médico, en un intento de cubrir las demandas y necesidades de salud de la población trans. Se conversa con las jefaturas directas y la jefatura directa permite ceder horas de atención. En mi caso, que yo trabajo en el programa de adolescencia en el hospital, un par de las horas de adolescencia se destinaban al programa de identidad de género. La terapeuta ocupacional lo mismo, la trabajadora social igual, la psiquiatra infantil igual. Entonces teníamos 2 horas de un profesional, 3 de otro, 4 de otro y así. Esto nos lleva a varios problemas. La utilización política de estos programas de salud, porque el gobierno no da recursos, pero sí le responde a Naciones Unidas, por ejemplo, frente a ¿qué ha hecho usted para la incorporación de personas trans? No, nosotros tenemos programas de salud en diferentes hospitales de la región. El Colegio Médico nos facilitó el último catastro que realizaron sobre estos centros y sus prestaciones. Actualmente Chile cuenta con un total de 17 policlínicos de identidad de género. 3 ubicados en el norte, 1 en el centro, 5 en la región metropolitana y 8 en el sur. Pero, ¿son suficientes? Para entender más, fuimos a conocer uno de los policlínicos más icónicos de Santiago, el Hospital San Borja Arriarán, lugar donde en 1973 se llevó a cabo la primera genitoplastía a una mujer trans en Latinoamérica. Ella fue Marcia Torres Mostajo. Por años se desempeñó como estilista y vedette, marcando un hito en la cultura trans. Pedro Lemebel la declaró como la hija ilustre del atrevimiento. Falleció en 2011 a causa de un accidente cardiovascular, pero su legado se mantiene hasta el día de hoy, ya que rompió tabúes y ayudó a visibilizar una realidad que en esos años era desconocida. Rafael Ríos comenzó a trabajar como endocrinólogo bajo los conocimientos y guía del doctor Enzo Devoto. Hoy es uno de los especialistas más antiguos del Policlínico de Identidad de Género. La disponibilidad de horas es limitada porque siempre es más la demanda que la oferta, porque son horas asignadas a endocrino en general, no son horas para pacientes trans en particular, sino que dentro de las horas del servicio de endocrinología nosotros los atendemos. Es el gran problema el apoyo diagnóstico. Nosotros lo que hacemos es hacer los tratamientos hormonales, pero no hacemos los diagnósticos ni los apoyos psiquiátricos ni psicológicos. En general, la disponibilidad de horas de atención son aceptables, pero por supuesto nunca es suficiente en términos de que la demanda siempre es mayor. Actualmente el Hospital San Borja Arriarán atiende a 170 pacientes en su programa. A través de solicitudes de transparencia, consultamos en otros centros el número de pacientes trans por año, para de esta forma corroborar el panorama actual de las consultas médicas. En el Policlínico del Hospital San Juan de Dios, el 2016 comenzó atendiendo 16 pacientes, mientras que en 2021 aumentaron a 79. El Hospital El Pino no ha experimentado mayores variaciones, alcanzando una media de 23 pacientes por año. Y el Hospital Barros Lucos no posee desglose anual, pero nos indicó que ha atendido un total de 130 pacientes trans entre 2018 a 2021. También investigamos si estos policlínicos efectivamente no cuentan con financiamiento estatal, y absolutamente todos los centros consultados validaron esta información. Lorenza Quesada esperó durante casi un año acceder a una genitoplastía en Santiago.
Al no ser contactada, decidió viajar a Villa Alemana, comuna donde nació, para pedir desde el CEFAM que le correspondía un traspaso al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. El Hospital Van Buren solamente recibe gente de la comuna de Valparaíso y de la comuna de San Antonio. Por tanto, me rechazaron y me indicaron que tenía que mentir con mi dirección. No todos los hospitales tienen la prestación de operaciones de readecuación genital, por ejemplo, porque no tienen el equipo para poder hacerla. Si son programas y no están reconocidos, no pueden funcionar en red. Ya perdí el número de la gente que vive en mi departamento. 40 personas más o menos. Siempre estamos prestando direcciones. Nos movemos en la ilegalidad tratando de estar en la legalidad. Fue por esto que Lorenza, con la ayuda de independientes, colectivos y gremios médicos, comenzó a articular a principios de este año el bloque Salud Trans para Chile. Octubre, mes de agitación, tiene como objetivo incorporar a la salud trans para Chile dentro de las 100 primeras medidas del próximo gobierno. El acceso libre y universal a todos los policlínicos del país es una de las metas de la organización. Sin embargo, otro de los principales impedimentos radica en que las prestaciones de salud no poseen códigos definidos. Ese es un problema que sí podríamos avanzar y yo creo que ahí estamos en un déficit tanto del Ministerio de Salud como de FONASA. Hay algunos intentos de codificación, pero una vez que eso estuviese codificado y valorizado, podría ser un avance que no necesariamente pasa por tener más o menos recursos. Contextualizando, en 2013 el Ministerio, en un trabajo conjunto con el Móvil, oficializó que los procesos médicos de readecuación corporal debían ser costeados por FONASA. El organismo público nos facilitó la lista de 65 prestaciones disponibles para procesos de transición, donde se puede acceder a aranceles en modalidad libre elección e institucional. Verónica Veloz, jefa del Departamento de Productos de FONASA, nos indicó que en la modalidad institucional se financia el 100% de la actividad de un establecimiento de salud, mientras que en el caso de la modalidad libre elección no existen canastas que respondan a la readecuación corporal. Esto significa que los beneficiarios deben acceder a las atenciones prestación por prestación. Cada cierto tiempo igual se amplían los códigos, pero generalmente no existe todavía una temática asociada a la comunidad trans. Al no existir, pasa que uno tiene que escribir otra cosa. Finalmente, desde FONASA nos dijeron que es relevante contar con vías actualizadas, pero que esto es responsabilidad del Ministerio de Salud. Contactamos al MinSal, pero no quisieron referirse al tema por motivos de alta demanda. Así que decidimos consultar a los colectivos y gremios médicos que sí han logrado discutir sus problemáticas con el Ministerio. Tuvimos reuniones con el Ministerio de Salud, específicamente con el Departamento de Género y Derechos Humanos. En verdad no avanzamos mucho. Había mucha disposición de querer cambiar cosas, pero en verdad ahí quedó. El Estado tampoco es que haya hecho vista gorda del todo. Hay algunas intervenciones insuficientes claramente, pero las hay. Hay una intención de las autoridades, pero es difícil llevarla a cabo dado las circunstancias que hemos tenido en los últimos 2 años sobre todo. El año 2010 salió la vía de adecuación corporal para población trans, que esa fue gestionada por el MinSal. Es una vía que es bastante insuficiente, bastante patologizante, pero permitía que al menos funcionara de alguna manera los programas de identidad de género. En el año 2011 la circular 34, en el 2012 la circular 21, que hablaban del trato a población trans, que han sido intenciones de poder hacer algo. Yo partí con la genitoplastía. Tenía algunas amigas que me decían como ¿por qué partiste por ahí? No partiste en el fondo con el aumento mamario. Pero yo en realidad no siempre tuve, entre comillas, disforia de abajo, ¿verdad? No siempre sufrí por el hecho de tener pene. A lo largo de toda mi vida como que estaba ahí y como, no sé, me gustaban las mujeres, era un hombre heterosexual, como que nunca tuve problema. Pero conforme fui avanzando en mi transición, empezó a sentirse como algo como que estaba de más. Yo siempre decía que era como que llegas a tu casa y hay, no sé, un mueble o un adorno que está ahí, pero lo odias. Me pasaba también que las veces que tuve relaciones sexuales, yo me acostaba con alguien y me ponía a llorar. Sentía que era como, esto no es mío de Elisa, esto es de Juan. Empecé a tener mucha más disforia con respecto a mis pechos. Me empezó a afectar anímicamente, sentirme como en una prisión. Lo describo como un salto al vacío, porque literalmente no sabes lo que te va a pasar. Igual es impresionante como mirar hacia abajo y ver que... Claro, ahora está todo tapado, obviamente. Pero ver que no está eso que tenía y ver esto que... En cuanto a costos, Elisa cuenta que el precio de lista de la genitoplastía fue de 8 millones de pesos. Los honorarios médicos eran de 3.800.000.